¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio monográfico de UGT, en un escenario donde el pasado día 2 de julio se presentó este estudio llevado a cabo por la organización sobre la discriminación en los centros de trabajo y la necesidad de buscar la inclusión en esos centros. Aprovechando esta Semana del Orgullo, el programa de hoy lo vamos a dedicar a todo ello, a la LGTB-fobia y a la discriminación que muchas personas sufren en sus centros de trabajo. Precisamente de este estudio del que os comentaba vamos a hablar ahora y vamos a analizar esos datos que creo que son muy preocupantes, que debemos tener en cuenta para que en el futuro los centros de trabajo vayan hacia esa dirección, la de la inclusión. Hablamos con Toño Abad, que es responsable de UGT Diversa. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Comentábamos, ¿no?, el tema LGTBI, una realidad, la discriminación que sufren las personas LGTBI, que yo creo que es evidente, que existe, que está, pero que muchas veces yo creo que está escondida, ¿no? Bueno, efectivamente es una realidad invisible y lo que hemos hecho es ponerla sobre la mesa y poner esta situación que padecemos las personas LGTBI en el ámbito del empleo, ponerle nombres y apellidos, hablar de violencia verbal, hablar de agresiones físicas, en algunos casos incluso violencia sexual. Al final lo que se traduce después de este estudio que hemos realizado y que presentamos estos días es que muchas personas LGTBI sufren este tipo de violencia a lo largo de su pase por los distintos trabajos, empresas y sectores. Es una constante, está muy presente, pero no se denuncia. Y ante esa situación la Unión General, el sindicato, tiene que poner medidas y tiene que crear herramientas para que las personas que sufrimos este tipo de violencia nos sintamos protegidas y sobre todo nos sintamos respetadas. Al final se trata del respeto de derechos humanos, de derechos de las personas, que pasamos muchísimas horas en el ámbito del empleo socializando, trabajando con nuestros compañeros y con nuestras compañeras, y necesitamos esas herramientas de denuncia para que, bueno, entendamos el ámbito laboral como un ámbito seguro para desarrollarnos personal y profesionalmente. Enseguida comento contigo tres datos, yo creo que son muy relevantes, que van a llamar mucho la atención, pero antes, es una pregunta obligada. ¿Los centros de trabajo en nuestro país son inclusivos? En general no. Y en general lo que está sucediendo ahora, en este momento, ¿no?, donde el orgullo, la cuestión LGTBI está muy en la agenda social, es que muchas empresas quieren colgarse la marca de empresas inclusivas. Y bueno, hacen campañas, ahora lo vemos, ¿no?, con diferentes iniciativas empresariales, pero eso se queda en la superficie. Todos nos sumamos, ¿no? En ese momento todos nos sumamos. Claro, esto es una bandera que está muy bien cogerla, pero hay que cogerla, agarrarla y mantenerla en el tiempo. Es decir, el orgullo tiene que ser todo el año, la cuestión LGTBI es una cuestión que afecta a los derechos individuales, a las libertades, a la dignidad y al derecho a la igualdad de las personas, y eso se tiene que mantener durante todo el año. No puede ser que ahora digamos que somos los más inclusivos y luego resulta que despidamos a personas que piden una licencia para contraer matrimonio o bueno, pues no permitamos determinadas cuestiones en el ámbito del trabajo, digamos que son temas que competen al ámbito privado de las personas. La orientación sexual, la identidad de género, quién somos, con quién convivimos, dónde estamos, no es una cuestión privada, es una cuestión pública, y eso lo saben muy bien las personas heterosexuales. Hay tres datos, comentaba, que son muy importantes y que yo creo que debemos comentarlos. Por ejemplo, el 75% de las personas trabajadoras LGTBI dicen haber visto una agresión verbal hacia algún compañero. Después tenemos, por ejemplo, el 44% de las personas que ocultan su orientación sexual, y después otro tercer dato también muy importante, que el 42% ha visto o ha sufrido alguna agresión verbal y que nadie se ha posicionado a su favor. Claro, lo que hemos detectado en esta encuesta es un continuo de discriminación, sobre todo verbal. Un 75% de las personas encuestadas LGTBI y no LGTBI han visto, han presenciado alguna forma de insulto, alguna forma de menosprecio, de violencia que hemos englobado en una categoría como verbal, ¿no? Pueden ir rumores, comentarios, en fin, es un cajón desastre. Es muy habitual que en cuanto nos damos la vuelta se comenta sobre nuestras relaciones, sobre nuestra vida, sobre nuestra pareja o sobre nuestras compañías, ¿no? Y además se hace desde el prejuicio, se nos criminaliza, y se hace desde el rumor, ¿no? Se extienden los rumores. Y además hemos detectado en la encuesta
que esa rumorología que se extiende en los centros de trabajo luego afecta a las personas en su promoción profesional y consideran que se hace para menoscabar sus intereses. Por lo tanto, es importante hablar de que la violencia empieza desde estadios que pueden denominarse violencia verbal como de baja intensidad hasta las agresiones físicas que también hemos detectado. Y el último dato que también era muy impactante, ¿no? Que el 42% de los encuestados afirman haber recibido alguna agresión verbal y ver que nadie se ha posicionado a su favor. Eso es, además que cuando transcurren estas agresiones, las personas LGTBI no encontramos ayuda de nadie y esto es lo que llamamos el efecto contagio. Es decir, lo mismo que pasa en los centros educativos. Cuando defiendes a una persona LGTBI es que tú también eres LGTBI. Ante ese estigma que se impone socialmente, muchas personas prefieren no actuar y no intervenir. Además de la concepción generalizada que hay en el ámbito del empleo de que las cuestiones relativas a la orientación sexual son absolutamente privadas, cuando no es cierto, porque tú en tu mesa de despacho, en tu oficina, en tu taquilla de tu centro de trabajo pones la foto de tu mujer, tus hijos de vacaciones en la playa, ¿no? Y nosotros eso no lo podemos hacer. Es privado cuando se refiere a nuestras orientaciones, pero no cuando se refiere a la orientación mayoritaria, que es la heterosexual. Todos estos datos, de hecho, los podréis encontrar en una página web, Toño, que de hecho se ha creado también para esto, para toda esta denuncia. Efectivamente, hemos creado esta página web que contendrá los datos del estudio, pero además se configura como una herramienta de denuncia ante la falta de otros instrumentos en los ámbitos del trabajo, en el ámbito laboral. Hemos creado desde la UGT esta herramienta para que nos lleguen las denuncias y poder darles trámite, dar soporte legal y jurídico a estas personas y además, bueno, hacer un acompañamiento a lo largo de todo el proceso y que esté disponible para todas las personas LGTBI que sufran algún tipo de discriminación, sea cual sea, en el ámbito del trabajo. Para poder verla, ¿qué es lo que tiene que poner la gente en el buscador, Toño, para que la gente también se pueda orientar? Muy fácil, www.ugt-lgtb.es y ya acceden. Esta es la página web donde encontrarán este estudio. Ya para terminar, Toño, porque nos quedamos sin tiempo, yo creo que es una pregunta muy importante. Queda claro que tenemos que avanzar en esta materia, que las empresas tienen que llevar a cabo planes de formación, planes de igualdad, sensibilización. A todas las compañeras y compañeros, a todos los delegados y delegadas, secciones sindicales, comités de empresa que nos están escuchando, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? ¿Cómo pueden actuar para facilitar también todo esto? Bueno, lo que hemos hecho a lo largo del último año ha sido un esfuerzo enorme de formación y sensibilización de delegados y delegadas, que al final son los compañeros y compañeras que se enfrentan a los procesos de discriminación, a los hechos discriminatorios en las empresas y tienen que tener esa formación específica para detectarla, pero hay que seguir apostando por la formación. Hay que seguir apostando por la sensibilización de no solamente los delegados y delegadas de la organización, sino de todos sus afiliados y afiliadas, porque donde se produzca un hecho discriminatorio y haya un compañero o compañera de UGT, tiene que ayudar a denunciar y a eliminar esa forma de violencia. Pues todo este análisis que hemos hecho del estudio que habéis llevado a cabo, que te pediría, por favor, para los que tengan mala memoria como yo, que nos recuerdes otra vez la página web y que nos quede claro. Muy bien, es www.ugt-lgtb.es y es la primera herramienta de denuncia sindical para ayudar a las personas LGTBI a poner sobre la mesa estas problemáticas que están invisibilizadas en los centros de trabajo. Toño Abad, responsable del área UGT-LGTBI, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carlas. ¿Realmente somos conscientes cómo vive una persona LGTB su ambiente de trabajo, esa discriminación que pueden llegar a sufrir? De todo esto vamos a hablar ahora. Teresa Morodo es delegada sindical de UGT y con ella vamos a hablar, ¿no?, de estas problemáticas o no que se pueden dar en las empresas. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, muy bien acompañada. Muchas gracias. Y contenta de poder participar en esta maravilla de evento que estáis montando. Y de poder ayudar, sobre todo, ¿no?, a muchas sobre todo personas. ayudar. Porque básicamente lo que queremos hablar contigo es, por ejemplo, cómo vive una mujer lesbiana el día a día en su centro de trabajo y en este caso tú, que eres delegada sindical. A ver, yo nunca he tenido ningún problema. También he de decir que juego con la ventaja que trabajo en una empresa suiza que respeta muchísimo el movimiento LGTB, los sentimientos a todos los niveles. Entonces nunca he tenido mayor problema. Ha habido alguna que otra cosita que no me ha podido gustar de algún compañero, como algún mote
en un momento determinado, pero simplemente he ido a él y le he dicho, la última vez que dices esto, porque como lo vuelva a oír, voy y te denuncio. Esas que llaman a algunas de esas personas pequeñas bromitas, pero que no lo son. Al final es una falta de respeto. Efectivamente, totalmente, hacia mí, que bueno, en un momento dado pues dices, mira, vale, paso, pero no puedo pasar, porque si lo hacen conmigo, pasado mañana entra una niña de 18 años, lesbiana como yo, o trans, o me da exactamente igual. Y pueden seguir con las bromas, entonces esas cositas hay que cortarlas de raíz. Hemos estado hablando en el programa de hoy hace un momento con Toño Abad, responsable del área de UGT LGTBI, que nos explicaba, ¿no?, ese estudio, ¿no?, todas las personas que tienen miedo quizás a mostrar su orientación sexual, a decirlo en el trabajo. Ya no hablamos de la familia, sino que hablamos en el trabajo, en las empresas. ¿Realmente en España hay inclusión en los centros de trabajo? Es que es muy difícil. Yo creo que muchas personas tienen miedo de salir abiertamente del armario, aunque en muchos casos se sabe que puedan ser LGTB, pero les da miedo salir por las posibles represalias que pueda tomar la empresa con ellos. La idea con Maite, y es un concepto que queremos dejar claro, es que también pueda ayudar con su experiencia a lo mejor a delegados, delegadas sindicales que nos están viendo hoy, porque hemos hablado mucho de la formación, de la sensibilización. ¿Qué les puedes decir tú a las personas que nos están viendo y que a lo mejor en sus empresas no se lleva tan bien el tema de ser una persona LGTB? Hombre, yo les diría que cualquier formación que les pueda ofrecer UGT, que la hagan, que son fantásticas. Yo las he hecho con Toño y la verdad que he aprendido muchísimo, he aprendido mucho más probablemente en una formación de 2, 3, 4 horas con Toño que a lo largo de mi carrera como delegada sindical. Cuando decimos que las personas tienen miedo a lo que comúnmente se llama salir del armario, ¿no?, en los centros de trabajo, muchas veces ahí entra el papel de los compañeros y las compañeras. ¿Qué quiero decir? Muchas veces no se hace por miedo a lo que las personas que trabajan contigo puedan decir, y también porque no muestran su apoyo, ¿no? A ver, sí, yo tengo que decir que yo salí del armario, por decirlo de alguna manera, el día que entregué las invitaciones para mi boda. O sea, a ver, muchos de ellos sabían que yo estaba saliendo con una mujer desde hacía 11 años, quiero decir que tampoco estaba ocultando nada, porque si había una fiesta, ella venía conmigo. Oficialmente salí del armario el día que entregué, ya digo, las invitaciones de boda, y a partir de ahí no he tenido ningún problema. Quizás el nuevo director que tenemos, que al ser del Opus, pues haya tomado algunas licencias que no debiera, pero tampoco son demostrables. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no ha sido descarado que ha dicho no, porque si no lo hubiese denunciado. Pero claro, de una forma muy relajadita, pues de tener a lo mejor 3 personas a mi cargo, ahora me dedico a la administración, que no importa, porque estoy más tranquila, ¿no? Pero es su forma a lo mejor de apretar las tuercas, ¿no? Maite, para terminar, uno de los datos que nos ha llamado mucho la atención es ese 42% de personas LGTB que han sufrido alguna agresión verbal y que en cambio han visto que nadie se posicionaba a su favor, nadie les ayudaba, nadie les defendía. Además es un hecho que yo creo que es muy importante remarcarlo, porque eso tiene que cambiar. Debe cambiar, pero tenemos que mentalizarnos todos, empezando por nosotros, los delegados, y hacerlo extensivo a todos aquellos que nos han votado, porque en definitiva somos la representación de los trabajadores y tenemos que velar por sus intereses. Entonces tendremos que hacerles partícipes de todo lo que nosotros estamos aprendiendo, de nuestras vivencias y de todo, para cuando llegue el momento puedan defender a un compañero, a un amigo o a quien haga falta, ¿no? Maite Morodo, como os explicábamos, es delegada sindical de UGT y, como bien ha dicho ella, una persona LGTB, una mujer lesbiana, porque también hay que poner esos nombres. Es decir, sí, por supuesto. Uno de los grandes problemas quizás es que todo se intenta esconder. No hay que esconder, hay que decirlo y hay que mostrarlo, ¿no? Por supuesto, ningún problema. Maite, es que es lo que es. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Y mucha suerte con todo el trabajo que realiza Maite en su empresa, de verdad. Gracias a vosotros y por vuestro apoyo también. Es momento, ya sabéis, en el consultorio de UGT de resolver todas esas dudas que nos habéis planteado a lo largo de la semana durante el WhatsApp. Hemos recibido muchísimas, hemos intentado agruparlas y hay muy interesantes. Iciar Simancas es abogada del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Iciar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Vamos a intentar resolver, ¿no?, todas estas dudas, estas cuestiones que nos han planteado, y empezamos por la primera. Es una persona que nos dice
que le costó mucho expresar su orientación sexual, le costó mucho tanto en su familia como a nivel laboral. Hace poco que lo dijo y lleva más de 5 años en la empresa. Comenta que desde que lo ha dicho ha notado cierto recelo, que de hecho su jefe le está amenazando con despedirle por bajo rendimiento, según dice esta persona, porque es gay, básicamente. Claro, no lo encuentra justo, no sabe lo que hacer, necesita un poco de orientación para saber cómo actuar en estos casos. Bueno, efectivamente este tipo de situaciones se dan con frecuencia y no existe una respuesta única a este contexto. Probablemente depende mucho de los factores psicosociales, psicoambientales, socioeconómicos de la persona. Desde luego lo que tiene que quedar absolutamente claro es que la aptitud en el trabajo y la idoneidad en el trabajo no tienen nada que ver ni con tu género, ni con tu identidad de género, ni con tu expresión de género. Una vez dicho esto, podemos enfocar este tipo de problemas siempre desde una vía extrajudicial o desde la vía judicial. Si nos planteamos intentar resolver la situación antes de acudir a un procedimiento judicial, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que podemos acudir a la inspección de trabajo. En la inspección de trabajo, además, que acudirán a la empresa, que estudiarán los hechos, que realizarán un informe y fundamentalmente extenderán un acta. En esa extensión del acta es fundamental porque puede servir de prueba documental al proceso judicial, que además en estas situaciones es muy importante porque es muy complicado en muchas situaciones poder acreditar que has sido víctima de este tipo de discriminación o de agresión. En la vía extrajudicial también podemos acudir y ver si podemos acudir a nuestro convenio colectivo, si es que tiene establecido un protocolo, y si lo tiene, activar automáticamente ese protocolo. Aunque no exista el protocolo, sí o sí es fundamental acudir a nuestro representante sindical o a nuestro delegado y acudir al Comité de Salud Laboral. Con lo cual tenemos esas vías, y si además quien comete la agresión de una manera directa es algún compañero nuestro de trabajo, pues podemos acudir ante la dirección de la empresa para poner en conocimiento la existencia de estos hechos y que de alguna manera, evidentemente, la parte empresarial cumpla con su absoluto deber de tener y procurar la estabilidad y la salud de sus trabajadores, garantizar un entorno saludable e impedir que se cometan estos hechos. Si todo esto no sirve, porque hay situaciones y situaciones, y sobre todo hay elecciones personales, aquí no hay una decisión obligatoria de acudir o no a un procedimiento judicial y además ponderar el qué hacer, muchas veces es complicado. ¿Qué es interesante saber? Y sobre todo nosotros que queremos remarcar, bueno, pues que existen fundamentalmente dos vías en las que podemos instar un procedimiento judicial ante este tipo de delitos. La primera es la vía laboral, la jurisdicción laboral, en donde probablemente lo que tendremos es que interponer una demanda por vulneración de los derechos fundamentales. Estamos hablando de la no discriminación ni por razón de tu orientación sexual ni por razón de tu identidad. En estos supuestos, el juez lo que va a hacer es declarar la existencia de la vulneración de un derecho, lo que va a hacer también es automáticamente pedir que se cese en esa conducta vulneradora y probablemente interpondrá o pondrá a la empresa, a la parte empresarial, una sanción. También podemos acudir a la jurisdicción penal, interponiendo la correspondiente denuncia, que se podrá hacer ante el juzgado de paz, ante el juzgado de instrucción, ante la fiscalía, ante una comisaría, por vulneración, por la comisión de un delito de odio, que está tipificado en el Código Penal y que también nos permite abrir esta vía judicial. Ojo, es muy importante conocer que las dos vías no son excluyentes, son complementarias. Yo puedo iniciar una demanda por vulneración de derechos fundamentales y puedo iniciar una denuncia ante la jurisdicción penal por la comisión de un delito de odio. Otra de las preguntas que ha sido muy recurrente, Itziar, y que te hacemos ahora es una persona que nos dice que ha recibido varios insultos homófobos en su centro de trabajo por parte de sus compañeros. Claro, lo ha denunciado a Recursos Humanos, pero le dicen que no puede hacer nada. Esta persona nos pregunta, ¿es legal? ¿Qué es lo que puede hacer? No, efectivamente yo no creo que sea una conducta legal ni diligente por parte de la empresa. Evidentemente si te insultan o si te amenazan o te agreden, da igual, quiero decir, cualquiera de esos comportamientos
pueden ser constitutivos de una vulneración de los derechos fundamentales. Y además esa vulneración se puede cometer o bien por parte de los trabajadores directamente, como el caso que tú me estás exponiendo ahora, o se puede realizar de una manera directa por la parte empresarial. Pero aunque quien agreda o quien insulte sean tus compañeros de trabajo, hay que recordar siempre que el empresario tiene la obligación de mantener a sus trabajadores en unas condiciones, ante todo, de dignidad y, en segundo lugar, de salud en el trabajo. Por lo tanto, indirectamente, ese empresario que por omisión, por acción indirecta, está permitiendo que se sucedan este tipo de conductas, está incumpliendo con su deber de auxilio y, por tanto, también es denunciable y es parte en esta situación de discriminación. ¿Qué podré hacer? Lo que hemos comentado, podré denunciarlo, podré abrir la vía prejudicial, la vía judicial, en función de mi contexto y de mis propias circunstancias. Otra pregunta que nos han hecho, Itziar, nos dicen: soy una persona trans y estoy iniciando o quiero iniciar mi transición. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo comunicarlo a la empresa para que no tenga represalias sobre mí? Bueno, quizá lo primero que tiene que quedar claro es que esa persona que va a iniciar ese periodo de transición se lo comunique al delegado sindical, para que el delegado sindical le acompañe en este proceso. Una vez que además tú le comunicas a la empresa que has iniciado tu procedimiento de transición, tú puedes solicitar a la empresa que te nombren, que te llamen por tu género, ¿de acuerdo? Por la identidad de tu género. Y además puedes solicitar que se adopten medidas ya, con independencia de que todavía no se haya hecho ese cambio registral, en relación a tu género escogido, en relación a los vestuarios, en relación a los uniformes, en relación a cualquier medida, desde el propio momento en que tú inicias. Es interesante, o sería muy interesante, que cualquier convenio colectivo estableciera un protocolo de actuación para estos casos. A modo de ejemplo, un convenio colectivo que a mí me establece que si una persona trans que está iniciando este proceso no va a entrar en, por ejemplo, los porcentajes que el Estatuto de los Trabajadores establece con relación al absentismo laboral y a la causa de despido por absentismo laboral, estamos protegiendo. Hay que tener en cuenta que quien inicia un proceso así tiene que medicarse, tiene que acudir a las citas médicas. Pues podríamos establecer por el protocolo que esto se hiciera. ¿Qué más podemos establecer que es absolutamente necesario? Que por favor se hagan campañas de formación y sensibilización a todo el personal de la empresa, que muchas veces desconoce qué significan estos procesos y cómo se encuentran las personas que inician estos procesos. Tiene que haber una sensibilización social y eso lo tiene que promover la parte empresarial. ¿Qué más se puede hacer para que sea interesante y para que sea práctico? Que el propio convenio colectivo establezca una sanción y tipifique la discriminación a este tipo de situaciones, una persona que inicia su proceso de transición, como un riesgo psicosocial. Por tanto, si ya directamente es un riesgo psicosocial, esa conducta, si hay un acto discriminatorio, es directamente punible, se puede sancionar, máximo si el convenio colectivo está diciendo que es una falta muy grave. Todas estas circunstancias se tienen que asumir en la negociación colectiva y tenemos que ser conscientes de lo práctico y de lo relevante es que nuestros negociadores consigan este tipo de cláusulas. Es también muy importante, o creemos que es también muy importante remarcar que si la transición ha sido para escoger la identidad de mujer, ¿vale?, esa persona ya se tendría directamente, si existe un plan de igualdad en la empresa, tendría directamente que se le tendría que aplicar directamente, todas las medidas incluidas en ese plan de igualdad. Y ya la última pregunta, Itziar, para terminar, es una pregunta que nos ha llegado mucho y que hemos intentado agruparla. Viene a hablar de la legislación. Nos preguntan muchas personas que si hay alguna legislación a la que se puedan acoger cuando se sientan discriminados o discriminadas. Efectivamente, lo primero que tenemos que conocer es que no existe una ley de igualdad que proteja los derechos del colectivo LGTBI. De hecho, en estos momentos se está negociando
el proyecto o un borrador de esta ley. Desde UGT estamos expectantes porque se ha aperturado o se va a aperturar en breve, se nos va a remitir un borrador para una participación a través del diálogo social, en donde claramente dejaremos expuesto pues, nuestros argumentos y desde luego nuestras pretensiones. Por tanto, hoy por hoy no existe una ley a nivel estatal que nos proteja y hay una dispersión legal. Esa dispersión legal no impide que nosotros nos podamos defender y podamos invocar la defensa de nuestros derechos. Tenemos el artículo 14 de la Constitución, la no discriminación por causa de nuestra orientación sexual o nuestro género, nuestra identidad de género. Tenemos el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores que prohíbe la discriminación por estas causas en el ámbito de las relaciones laborales. Tenemos también tipificado en el Código Penal los delitos de odio, como ya hemos dicho, a través del artículo 500 y pico y el 307, que se refiere expresamente al ámbito laboral de las relaciones de trabajo. Tenemos la LISOS, tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tenemos la Ley de Igualdad, tenemos evidentemente la Ley de Identidad. Todas este conjunto normativo blindan a las personas para que puedan intentar solicitar el amparo ante los juzgados si creen que se ha cometido una vulneración de los derechos fundamentales. Pero desde luego nosotros defendemos que es absolutamente imprescindible que se promulgue una ley a nivel nacional que nos permita invocar procedimientos específicos en esta materia para realizar acciones directas contra la discriminación. Espero que todas estas preguntas que nos ha resuelto y además muy claramente puedan ayudar a todas las personas que nos están viendo a no solo resolver esas dudas, sino también a saber cómo poder actuar. Itziar Simancas, abogada del Servicio de Estudios de UGT, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya podido ayudar un poco, no solo a resolver esas dudas, sino también a saber cómo actuar en ciertos casos de discriminación en los centros de trabajo. Es muy importante que se trabaje hacia esa inclusión en las empresas y que todos vosotros tengáis claro qué es lo que se puede o no se puede y cómo se debe o no se debe actuar. Por cierto, dejadme recordar que todo este estudio que hemos hablado hoy en el programa lo podéis encontrar en la página web www.ugt-lgtb.es.